Bé, bona tarda a totes i tots. En primer lloc, demanar-vos disculpes perquè, malgrat estem la mar de bé en aquesta sala Gaudí de la Pedrera, normalment les Biotalks les celebrem a l'auditori, però hem tingut alguns problemes d'aigües amb la pluja intensa que ha caigut aquest matí i ens hem hagut de moure aquí. Però bé, aquí quedem com molt recollits i molt bé, i com que l'important és el que ens explicaran aquests doctors, aquests pacients i tota la gent del bio, doncs segur que serà un acte que gaudirem molt. Soc en Gerard Segú, de la Fundació Catalunya La Pedrera, i com és habitual en les Biotalks, que és una col·laboració entre el bio i la Fundació Catalunya La Pedrera, doncs us vinc a donar la benvinguda a la nostra seu, a la Pedrera Casa Milà, on probablement ja heu vingut a fer alguna visita a alguna exposició o heu conegut algun dels programes diversos que fa la nostra fundació, però avui estem en el marc de la col·laboració i de la feina que fa la Fundació Catalunya La Pedrera en la promoció de la recerca, en l'impuls de les vocacions científiques dels joves i en la divulgació científica que fem normalment, com tots els nostres programes, sempre en col·laboració amb gent del primer nivell. I, òbviament, quan parlem de divulgació de la ciència, de divulgació de la recerca relacionada amb el càncer, fer un partenariat amb el bio és treballar amb aquesta gent de primer nivell, amb la que volem agrair molt tota aquesta col·laboració que hem pogut fer durant aquest any i que, ja heu pogut veure segurament quan heu entrat, que també ja hem planificat més biotalks, més sessions d'intercanvi de coneixement i d'intercanvi de descoberta i de compartir pel 2026 amb 5 noves sessions que farem a partir de l'any vinent. Per tant, senzillament donar-vos la benvinguda en aquesta casa, agrair-vos que participeu en aquesta sessió d'avui, agrair molt als ponents que ens acompanyin i que ens comparteixin tot el seu coneixement, com sempre en Lluís Quevedo per el guiatge i la col·laboració que sempre tenim també amb ell. I per tant, comencem amb aquesta última sessió dels Biotalks 2025 i ens veiem a la primera del 2026. Moltes gràcies. Gracias, Gerard. Yo cambio al castellano. Estamos grabando las sesiones que después se pueden ver tanto en el YouTube como en formato podcast. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Gerard, y a la Fundació Catalunya La Pedrera por acogernos por 10ª vez ya en este 2025 aquí y por habernos prometido que lo va a hacer otra vez en 2026. Por supuesto, al Vall d'Hebron Institute of Oncology, que es quien hace posible este tipo de encuentros que son, creo, si han asistido a alguno antes, son únicos y particulares, no solo porque incorpora la visión de los y las pacientes, sino porque mezcla a investigadores senior, junior, translacionales, clínicos básicos, y las conversaciones y las ideas que salen aquí suelen ser tremendamente interesantes. Contaremos también con sus ideas y sus preguntas. Tenemos una especie de segundo tiempo en el que tendremos micrófonos para que, si quieren ir afilando sus cuestiones, ruegos y preguntas, los atenderemos en unos minutos. Hoy tenemos además un tema que, como han podido ver aquí, si no lo tenían ya en mente, es particularmente heterogéneo y diverso. Vamos a intentar darle un poco de orden, pero para ello tenemos la suerte tremenda de que nuestros 3 expertos investigadores trabajan juntos en el mismo grupo. Voy a empezarlos a presentar. La primera, Cristina Suárez, a mi izquierda; a su izquierda, Rafael Morales; y al fondo, Carlo... ¿Es Chicala? Chicala. Eso lo dije bien. Fantástico. Entonces, los 3 trabajáis como oncólogos médicos en el Hospital Universitario Vall d'Hebron y en la unidad de tumores genitourinarios no próstata del sistema nervioso central, sarcomas y tumores de origen desconocido, además de investigar en el bio, ¿no? El Vall d'Hebron Institute of Oncology. Además nos acompaña hoy Elisenda como paciente, quien nos va a compartir su historia y su visión. Yo quería empezar, Cristina, si puedo, contigo. Primero, justifícanos, ¿por qué trabajáis los 3 juntos pero no revueltos en este departamento tan heterogéneo, tal vez como el tema que vamos a hablar hoy? Bueno, es verdad que cuando en los servicios, ¿no?, de oncología
hay que un poco juntarse por equipos de manera organizativa. Y bueno, pues en algunos tumores que tienen una incidencia muy alta, como cáncer de mama, los equipos ya de por sí son grandes como para generar una sola unidad con ese tipo de tumor, pero nosotros pues llevamos patologías menos frecuentes y por eso, bueno, no puedes tener en los servicios un equipo único con una unidad, con un doctor o con dos, entonces estamos bueno, pues organizados de manera conjunta, pues por eso, ¿no? Porque como bien has dicho, digamos, pues estos tumores, los genitourinarios en su conjunto no son tan infrecuentes, pero bueno, sarcomas, el sistema nervioso central, entonces bueno, formamos una unidad heterogénea, pero bien avenida. Poco frecuentes. ¿Cuán poco frecuentes? Porque antes de arrancar estábamos discutiendo quién era más, menos frecuente y por qué. Bueno, yo creo que no, que quizá cada uno cuenta un poco. En el caso de los tumores renales, poco frecuente, a ver, es un 2 o 3% de todos los cánceres que tenemos. Es verdad que en España no es tan infrecuente, tenemos 8.500 casos anuales, ¿no? Es un cáncer más frecuente en hombres que en mujeres. ¿En todo el país? En todo el país. ¿Y en Vall d'Hebron cuántos atendéis? En Vall d'Hebron, para Vall d'Hebron es verdad que no, como tenemos muchas segundas opiniones y nuestra área, bueno, no es solamente el área que abarcamos, pues podemos llegar a los 60 al año. Okay. Sí. Después, en frecuencia, entiendo que vendrías tú, Carlos. Sí, nosotros como sarcomas, que es una palabra un poco que abarca varias entidades, pero sí, en conjunto todos los sarcomas abarcan el 1% de los tumores del adulto, siendo más frecuentes, por ejemplo, ya la población pediátrica, los adolescentes ya son una entidad un pelín más común. En la del adulto todos en conjunto son el 1%, y bueno, tenemos entidades incluso que se clasifican como entidades ultra raras, donde la incidencia es de menos de un caso sobre 1 millón de pacientes. Y nosotros, como nuevas visitas, como nuevos pacientes, tenemos la suerte de ser un centro de referencia, entonces también recibimos muchas segundas opiniones, tanto de otras comunidades como de fuera del país. Entonces llegamos a ver unos 200, 300 al año, pero eso considerando que también recibimos muchos pacientes de fuera. Digamos que la media sería así un 5.000 casos en el país aproximadamente, de nuevos diagnósticos. Luego te pediré que profundicemos un poquito más en esta cosa paradójica de que son muchos, pero luego cuando vas por subtipo la cosa cambia mucho, ¿no? Rafael, y entonces llegas tú con todavía una frecuencia menor. Sí, es mucho menos infrecuente de lo que nosotros vemos en el Vall d'Hebron. Sí. Son tumores de origen desconocido en los que de manera anual nosotros no vemos más de 15 pacientes por año. 15, ok. De acuerdo con los datos a nivel de la SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, se reportan aproximadamente 2.500 casos por año. Aquí probablemente también sea un problema también de reportar en realidad el diagnóstico de esta patología, ¿no? Que es muy infrecuente. Pero para que se dé una idea, 15 pacientes en el Vall d'Hebron es que es muy poco. Y eso que somos centro de referencia. Por lo cual, si sumamos en 10 años, pues tenemos una casuística que llegamos probablemente a los 300 pacientes, con lo cual es algo muy poco frecuente. Me gustaría, aunque luego profundizaremos más, pero ayúdanos a entender qué significa de origen desconocido. Es complejo también para nosotros mismos porque es una enfermedad en la que se le diagnostica al paciente que tiene metástasis, pero que las pruebas que utilizamos a día de hoy no son capaces de identificar de dónde viene el tumor por el cual se origina. Es como si dijéramos, tenemos una casa en la que hay varias habitaciones, hay fuego o hay humo, pero no sabemos de dónde se origina. Entonces, para nosotros es un reto diagnóstico porque a pesar de todas las pruebas que podemos disponer a día de hoy, no somos capaces de poder identificar de dónde viene la enfermedad. Simplemente sabemos que es una enfermedad que está avanzada, pero no somos capaces de saber de dónde se origina. Ok, gracias. Y Elisenda, quería pedirte si nos puedes dar unas pinceladas de tu historia que nos servirá de alguna manera para vertebrar esta conversación. Muy bien. Pues hace 8 años fui al médico por una cosa que ya ni me acuerdo y le dije, mira, ya que estamos aquí, mírate mi pierna que la tengo como un poco hinchada.
y me dijo, pues vamos a hacer una ecografía por si tienes una pared interna o así. Y en la ecografía salió un tumor de 15 centímetros en el hueco popliteo, detrás de la rodilla. Entonces, bueno, me derivaron a la Vall d'Hebron rápidamente y me revisaron toda, digamos, y encontraron 2 más al lado del riñón. Entonces decidieron hacer quimio, me hicieron una quimio bastante dura y muy intensa durante 3 meses y luego me operaron de la pierna. Y cuando tenían que operar los del riñón, pues habían desaparecido. Por lo tanto, pues me operaron de la pierna, me hicieron radio en la pierna y me empecé a recuperar. Esto era en 2018 y en 2019 salieron otro al lado del riñón. Me operaron del lado del riñón, salvaron el riñón, me volví a recuperar. En 2021 salió otro en el bazo. Me hicieron una operación muy importante, me sacaron el bazo, un trozo de estómago, un trozo de hígado, un trozo de diafragma. Me hicieron radio también, me volví a recuperar. Y ahora en 2025 ha habido otro al lado del riñón otra vez y me han vuelto a operar. O sea, llevo 4 operaciones, 3 en el abdomen y una en la pierna. 3 radios y una quimio. Y aquí estoy. De momento, aquí estoy. ¿Cuál fue tu diagnóstico y cuánto tardaste o fue rápido, por lo que dices, la eco al ser algo tan evidente? Desde la ecografía hasta que empezaron, digamos, a poner, sí, ¿no? la quimio, pasaron 3 meses. Okay. Para mí fue mucho tiempo. Supongo que para la Vall d'Hebron debe ser bastante rápido, sí, pero para mí fue eterno, claro. Carlos, ¿eso es una biografía clásica para una paciente? Bueno, en campo de los sarcomas, desafortunadamente sí, porque muchas veces, como es el caso, a veces un bulto puede pasar desapercibido o por la misma, digamos, rareza de estos tipos de tumores, muchas veces encontramos con un retraso en llegar al diagnóstico. Entonces eso obviamente conlleva también un retraso en empezar los tratamientos, un retraso en la cirugía y es una historia bastante común, sobre todo en aquellos pacientes que no pueden contar con centros expertos en el manejo de estos tumores. ¿Cuáles son los retos particulares en el caso de los sarcomas? Porque entiendo que es un cajón en el que hay muchísimos subtipos, ¿no? Sí. Bueno, el reto principal, aparte del hecho de que son tumores raros, es que es una familia muy heterogénea de tumores. Entonces, la palabra sarcoma contiene ahora mismo 70 subtipos diferentes y esta clasificación cada vez se fragmenta más porque con las nuevas técnicas diagnósticas se permiten identificar nuevas entidades que antes se desconocían. Entonces, cada vez aumenta más el número, digamos, de entidades de sarcomas y obviamente aumenta más la heterogeneidad. Entonces, como decíamos antes, tenemos entidades que son extremadamente raras y eso por el tema de la investigación en qué impacta. Nosotros para poder investigar necesitamos conocer el tumor, necesitamos tener muestras básicamente. Entonces, si hay entidades que son extremadamente raras, que no llegas, por ejemplo, a ver un caso en años o ves un caso, es muy complicado llegar a tener muestras, llegar a tener material biológico para estudiar y eso obviamente dificulta toda la investigación, digamos, subsecuente. Por lo que yo creo que la cosa más importante en un sector como eso de los tumores morbo frecuentes es la colaboración entre centros, tanto a nivel nacional como internacional. Porque sin tener muestras, sin tener material para estudiar, la investigación pues no avanza. ¿Y esto es aplicable a vuestros casos también? Sí, prácticamente en tumores de origen desconocido es algo muy similar a lo que comenta Carlos. Yo creo que es fundamental que nosotros seamos capaces de poder tener interacción con el resto de los compañeros a nivel de otras instituciones y también de otros países, con la finalidad de poder tener una casuística mayor para poder llevar a cabo la investigación, ¿no? Tanto, yo creo que para cualquiera de los 3 que estamos aquí es fundamental, lo que comentaba Carlos, la disponibilidad del tejido tumoral para poder identificar proteínas o partes débiles que se pueden atacar con fármacos nuevos, ¿no? Esto se hace en sarcomas, también se hace en tumores de origen desconocido, porque a pesar de que son tumores totalmente heterogéneos, puede haber tumores en los que pueden expresar alguna proteína alterada y que esta proteína alterada pueda ser atacada con fármacos nuevos. Y para esto
es importante tener una casuística tanto de pacientes como también de muestras que les comentaba mi compañero, ¿no? Por lo cual yo creo que uno de los principales retos también en tumores de origen desconocido es la investigación. Lo que tú comentabas del tiempo, para nosotros en tumores de origen desconocido 3 meses es mucho, porque vamos una carrera contra el tiempo y obviamente aquí también el paciente se puede ir deteriorando y debemos de indicar un tratamiento lo antes posible. No quiero decir de que sea de manera urgente, sino tener todas las herramientas diagnósticas para poder decir qué tratamiento podemos ofrecer al paciente. Lo que me planteo es, y disculpa mi ignorancia si no es así, pero si ya me parece un reto en el caso de los sarcomas, porque tienes muchos subtipos, en el caso de origen desconocido, o sea, ¿cómo planteas el tratamiento? Porque por definición no sabes dónde empezó el fuego, como tú decías, cuál es el protocolo a seguir o de qué herramientas dispones realmente. A diferencia del resto de los tumores, nosotros instauramos un tratamiento que es empírico. Es decir, un tratamiento de quimioterapia para todos los pacientes, sí, independientemente del tipo de tumor. En otros tumores se indica el tratamiento dirigido contra una célula específica o contra una proteína específica alterada. Nosotros hacemos un tratamiento de quimioterapia general. Simplemente porque a día de hoy no hemos sido capaces de poder identificar cuál es el mejor tratamiento para los pacientes. Okay. Bueno, en el caso del cáncer renal también aplica lo que están comentando, ¿no? Es un cáncer, como decíamos, no tan infrecuente, pero infrecuente, ¿no? Entonces sí que es verdad que intentamos colaborar mucho con otros hospitales, hacer una red bien establecida, pues para poder esto, ¿no? Para hacer proyectos que decimos translacionales, un poco pues intentar identificar nuevos biomarcadores y para eso necesitamos la muestra, ¿no? De pacientes de otros hospitales y luego, bueno, creo que esto aplica a cualquiera de los tumores. Es muy importante este flujo entre hospitales también para el tema de los ensayos clínicos, ¿no? Que los pacientes, una cosa es, ¿no?, lo que hablamos de la investigación translacional, que es un beneficio en el largo plazo para los pacientes, pero el ensayo clínico que sí que es un beneficio inmediato, ¿no? Entonces es importante pues estar como estamos nosotros, ¿no?, muy conectados con otros hospitales, que sepan qué les podemos ofrecer a los pacientes, que tenemos ensayos clínicos y los pacientes que se puedan derivar, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos ahí las dos partes de la investigación y las dos partes de beneficio para el paciente, ¿no? El beneficio en el largo plazo con la investigación translacional y el beneficio que puedan tener un beneficio inmediato, pues eso, recibiendo fármacos nuevos, ¿no? Si teniendo en cuenta estos beneficios que hay a corto y largo plazo, como tú dices, déjame que le dé la vuelta a la pregunta. ¿Cuáles son los retos que todavía están pendientes ahí? Es decir, ¿qué cosas te gustaría, no sé si agilizar o cambiar en cómo funciona? Porque siempre que tenéis que hacer ensayos, no lo digo por vosotros, pero en general los compañeros, cuando hay que hacer ensayos con centros distintos, ya no digamos países distintos, el tema de la conmensurabilidad de los datos, los protocolos de protección, o sea, hay muchas cosas que complican bastante, ¿no? ¿Cómo estáis en este aspecto? Bueno, en este sentido, ¿no? El tema de los datos, básicamente lo que se hace es derivar al paciente. Entonces, no hay cuestión de anonimización de los datos, ¿no?, porque directamente llega al paciente, okay, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que nos falta un poco a veces nosotros sí que es verdad que como hay varios hospitales, sobre todo de Cataluña, también del resto del país, con el que ya tenemos relaciones muy establecidas y siempre saben los estudios de los que disponemos, intentamos hacer difusión de lo que disponemos, pero sí que es verdad que nos gustaría, bueno, pues que esto pudiera ser más público, que fuera más fácil el flujo de pacientes, y luego es verdad que en España quizá falta un poco de información en este sentido, y esto es culpa nuestra, quizá de los médicos, información al paciente, que sepan que existen los ensayos clínicos, que sepa lo que es un ensayo clínico, porque no todos los pacientes saben lo que es esto y que existen, ¿no? El concepto de ensayo clínico, y a veces pues es un poco, pues depende en qué hospital estés, tienes la oportunidad o no, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos falta un poco ya digo, y hago el mea culpa como médicos nosotros, es culpa nuestra, quizá no hacemos la suficientemente difusión o no lo hacemos suficientemente bien como para que toda la gente sepa lo que es un ensayo clínico y que existe, ¿no? Ya sé que esta es una audiencia que no representa el promedio de ciudadanos y ciudadanas, pero aquí todo el mundo sabe lo que es un ensayo clínico y cómo se puede beneficiar.
Levanten la mano. Quiero ver esa imagen de todo el mundo. Ok, aquí estamos bien. Si les puedo preguntar, ¿lo sabían antes de encontrarse en este ámbito? ¿O es una cosa que aprendieron durante? ¿Sí lo sabían previamente? Ok, tenemos a los alumnos y alumnas avanzados de la clase. Ojalá fuera así. Así no se vale. Cristina, te han anulado completamente. Rafael y Carlos, es para vosotros también, por supuesto, entiendo que estaréis de acuerdo con Cristina, pero ¿hay alguna otra cosa que particularmente a lo que vosotros investigáis os parezca que es un cuello de botella a la hora de avanzar, sea bien en ensayos o sea en una parte más básica? Bueno, yo, o sea, por parte de estos tumores... Sí. Digamos, de tumores raros también yo creo que hay un poco una falta de inversión por parte de la industria, sobre todo en el campo de tumores de entidades tan raras. Nosotros, por ejemplo... ¿Por qué? ¿Es por bueno, evidentemente el retorno en claro, la inversión? Porque obviamente meter en marcha un ensayo, es decir, desarrollar una molécula nueva con todo lo que implica, meter en marcha un ensayo, claro, es un gasto importante también para una farmacéutica. Entonces, hacer un ensayo en una población tan rara y una población tan pequeña donde probablemente los resultados, digamos, se verán en un plazo de muchos años, o simplemente muchos ensayos, por ejemplo en sarcoma, cierran el reclutamiento porque el reclutamiento va extremadamente lento, entonces deciden parar el desarrollo de ese fármaco, ¿no? Okay. Entonces nosotros, por ejemplo, muchas veces podemos contar con farmacéuticas muy pequeñas que, por ejemplo, en su pipeline de desarrollo tienen una molécula y apuestan todo en aquella molécula. Entonces, hay casos afortunados donde ha ido muy bien y han podido desarrollar moléculas específicas para subtipos muy concretos de tumores, pero en muchos casos, desgraciadamente, pasa lo contrario. Pasa que el reclutamiento va lento, la farmacéutica para el desarrollo de la molécula, entonces nos quedamos al punto de partida, digamos, y no podemos seguir con la investigación. Eso como parte clínica quizás sería uno de los principales problemas de la investigación. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Cristina, con nuestro mea culpa en quizás no hacer suficientemente una información tanto a los pacientes como, por ejemplo, pienso también a los compañeros de atención primaria, ¿no? A generar una red para derivar pacientes, saber que el centro tiene ese tipo de ensayos, está llevando a cabo esa investigación. Hay ese centro de referencia para casos más complejos. Eso es una cosa que como médicos deberíamos seguramente de mejorar, creo. Una de las cosas que me llama la atención, ahora lo que dices, hace apenas un mes estaba en un evento del sector biofarma, biotech, y uno de los datos que presentaban que me llamó mucho la atención, igual por mi desconocimiento, es que ha habido un cambio radical en la última década y hace 10-15 años la mayoría de ensayos clínicos exitosos eran de grandes farmas. Y en los últimos 15-10 años, la mayoría de nuevas moléculas vienen de mid-size, ¿no? de biotechs pequeñitas, que luego son compradas. Son compradas, sí, el riesgo lo asumen los pequeños y las grandes se las comen una vez han triunfado, pero que está transformándose, ¿no? Parece que las moléculas fáciles de desarrollar ya están desarrolladas y ahora vamos a cosas de más riesgo, por tanto, el riesgo lo toman pequeñas empresas. ¿Por qué cuento esto? Porque os quiero preguntar a los tres, aunque empiezo por ti, Carlos, ya que sacabas el tema. ¿Hay algo que se puede hacer distinto en esto? Hay herramientas ahora que todo lo solucionamos con inteligencia artificial. hay estos ensayos que se puede hacer con datos ya acumulados que teníamos. ¿Hay algo que se pueda hacer razonablemente para acelerar este tipo de procesos, sobre todo los que son tan riesgosos y con poco data, con pocos pacientes? Yo creo que el camino es la medicina personalizada, ¿no? Lo que vemos ahora, que más que tratar el tumor como entidad, tratas el tumor que tiene el paciente. Entonces estudias precisamente las características tumorales que tiene aquel paciente y así, por ejemplo, puedes tener acceso a, una cosa que me sale a la cabeza, los tratamientos agnósticos, ¿no? Aquellos tratamientos que se dan a pacientes que tienen una característica molecular determinada, independientemente de que tenga un tumor renal, un sarcoma, un tumor de origen desconocido. Y eso es posible si vamos a conocer y vamos a estudiar bien el tumor que tiene el determinado paciente. Entonces, con todas las técnicas, ¿no? de secuenciación molecular, ¿no? secuenciación génica que tenemos a disposición, eso nos permite poder acceder a esos fármacos y fármacos que ya existen y que ya están aprobados con otras indicaciones, podríamos, digamos, extender ese uso a nuestros pacientes.
Qué bueno. Rafael, ¿para ti? Sí, prácticamente coincido nuevamente con Carlos. En tumores de origen desconocido estamos haciendo algo muy similar a lo que comenta él. Intentamos obtener las muestras tumorales de los pacientes para poder identificar características moleculares y, de acuerdo a ello, recomendar tratamientos personalizados. Pero todo esto dentro de proyectos de investigación. Actualmente en el BIO tenemos un proyecto de investigación que lo lideramos y que es por una beca del Instituto de Salud Carlos III, que es un proyecto nacional, y de manera paralela tenemos también otro proyecto similar en el que utilizamos inteligencia artificial para poder tratar de identificar alteraciones moleculares en los pacientes que pudieran recibir algún tratamiento personalizado. Y esto es en colaboración con un grupo holandés, con la Universidad de Harwich. Entonces, a diferencia del resto de los tumores, también los tumores de origen desconocido no tienen estudios financiados por la farmacéutica. Y es algo muy similar a lo que ha comentado Carlos, ¿no? No hay. No hay. Wow. Por lo cual todo esto es proyectos de investigación académicos. Que entiendo que os condena a presupuestos más pequeños. Más pequeños, y es más complicado obviamente, de tener una mayor cantidad de pacientes para poder demostrar que un tratamiento es eficaz. ¿Y no hay ninguna propuesta para darle la vuelta a este tipo de situaciones, Cristina? Bueno, es que un poco sí, respondiendo, no, Sí. no. Okay. Pero respondiendo a tu pregunta y linkando con lo que dicen ellos, ¿qué podemos hacer? Invertir más en investigación en España. ¿Por qué? Porque, como están comentando ellos, nos encontramos muchas veces que el estudio académico, que a lo mejor te va a dar respuestas súper importantes, a la farma no le interesa. ¿No? Tú, a lo mejor, pues la farma tiene aprobado un fármaco para todos, no le interesa saber a cuál sí y a cuál no, porque si lo tienes aprobado para todos, ya está bien, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, en el cáncer de riñón. Quizá hay pacientes que se benefician más de uno y de otro, y eso es lo que nos cuesta más, ¿no? Pues lo que están explicando ellos, ¿no? de los biomarcadores, de saber identificar tratamientos personalizados. Como dice Carlos, a veces no les interesa porque son una población tan pequeña, pues que el beneficio va a ser pequeño. O por lo contrario, porque tienen ya una indicación tan amplia que no les interesa encontrar el pequeño grupo que más se beneficia. Y eso muchas veces lo conseguimos o lo ponemos en marcha en base a estudios académicos que, claro, dependemos pues de la financiación de becas, y yo creo que ahí en España tenemos un poquito una cuenta pendiente que tendríamos margen de mejora. No digo que esté muy mal, pero creo que tendremos margen de mejora, ¿no? Entonces, en inversión pública, ¿eh? Sí, en inversión pública en la investigación. Okay. Os quiero hacer una pregunta general, y Elisenda, ahora te preguntaré una cosa, pero antes no quiero perder este tema. Seguimos haciendo más o menos los ensayos clínicos como se hacían. Y tal vez estáis planteando retos que son cualitativamente distintos, ¿no? Hablábamos de vamos a dejarnos esto, vamos a la personalización, vamos a la molécula, me da igual, ¿no? El tumor agnóstico, ¿no? Donde tal vez hay que meterle un poco de mano a cómo se diseñan los ensayos clínicos o cómo se evalúan los ensayos clínicos también, o no necesariamente. Podemos seguir con más inversión haciendo ensayos académicos pequeñitos y... Bueno, yo creo que el problema de lo que comentamos de la medicina personalizada es que son ensayos más arriesgados, y a veces no quieren invertir no se quiere invertir quizá en un ensayo tan arriesgado porque, pues no sé, ¿no? Si es un ensayo que va con un biomarcador y ese biomarcador realmente no es el adecuado, todo el ensayo va a ser negativo, ¿no? Entonces, a veces... Pero sí, yo creo que... Y sí que estamos mejorando en ese sentido, sí que se están haciendo ensayos pues basados un poco en pues eso, ¿no? En un marcador específico para un fármaco específico. Pero todavía tampoco sabemos tanto a veces en algunos tumores, ¿no? Como para identificar, no todos los tumores, y realmente los tres que estamos aquí, ¿no? No podemos decir que tengamos un gran biomarcador, ¿no? En nuestros tumores todavía. Entonces, bueno, quizá también tenemos que trabajar más allí para luego el siguiente paso, ¿no? Tener los fármacos adecuados. ¿Hay una respuesta fácil de entender de por qué no se encuentran biomarcadores útiles desde el punto de vista terapéutico? ¿Por qué es más difícil en un tipo de tumor y no en otro? Yo puedo hablar por el cáncer de riñón, ellos que hablarán más. Y es que es un tumor muy heterogéneo.
Es un tumor que en el mismo tumor, en la misma masa del tumor, dependiendo de dónde tomes la biopsia, las alteraciones pueden ser distintas. Entonces, no tienes solamente lo que nosotros llamamos un driver, ¿no? Alguien que es una sola mutación que está guiando toda la enfermedad. En algunos casos muy puntuales pasa, pero en general son varias mutaciones lo que te está dando esa enfermedad. Entonces, de hecho, en cáncer renal se da a veces una cosa que es lo que llamamos la respuesta disociada, y es que en un escáner, en un TAC, cuando tú das una medicación, unas lesiones van bien y otras van mal, ¿no? Unas responden y otras no. Y eso es debido a la heterogeneidad que hay dentro del tumor, que en realidad son lesiones con unas alteraciones diferentes, ¿no? Entonces, en el cáncer de riñón es verdad que tenemos un hándicap, que somos de los tumores con menos o realmente ningún biomarcador claramente validado todavía. ¿Por qué es así de heterogéneo? A día de hoy. Por la biología del tumor, pero bueno, que hay estudios que lo demuestran, ¿no? Que biopsian en distintas partes del tumor, lo secuencian y son como si fueran tumores distintos, pero muy similares, sí, han evolucionado de manera distinta. Entonces, sí, es un hándicap y siempre cuando hablamos del cáncer de riñón tenemos que decir que estamos a la cola de los biomarcadores, ¿no? Es igual para vosotros, entiendo. Yo podría decir que para tumores de origen desconocido es casi algo similar. Similar en qué aspecto, porque no hay ningún biomarcador, pero la diferencia es de que, como ya he comentado, todos los pacientes se engloban dentro del mismo grupo y las características de los tumores son totalmente diferentes. Entonces podemos tener diferentes histologías, pero las tratamos igual. Entonces, a día de hoy, si en cáncer de riñón que hay más casuística y hay más inversión para tumores de origen desconocido, aún nos falta mucho camino por recorrer para poder identificar algún biomarcador que nos pueda ser de utilidad. Vamos el camino un poquito orientando hacia lo que comentaba Carlos, pero puedo poner un ejemplo que de 10 pacientes en los que se hace secuenciación del tumor, probablemente en 2 o en 3 pacientes podemos encontrar un biomarcador que pudiera ser tratado con un fármaco experimental. O sea, no estoy refiriéndome a un tratamiento ya aprobado, un fármaco experimental, por lo cual aún todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y te hago una misma pregunta que le hacía a Cristina. Son de origen desconocido, pero existe ese origen, es decir, tiene que haber un tumor primario original en algún lugar. Simplemente no sé. Bueno, esa es muy buena pregunta. ¿O no? Una de las teorías es que el tumor es muy pequeño y que las pruebas a día de hoy son incapaces de identificarlo. O sea, falta de resolución. Está, pero no lo veo. Probablemente. O la otra es de que el tumor primario ha desaparecido. O sea que eso es aún mucho más complejo de poderlo definir, ¿no? Entonces simplemente el tumor se ha creado, desarrollaron las metástasis y el tumor primario ha desaparecido. Es otra de las teorías, pero es simplemente lucubrar y es muy complicado pues poder decir a cuál de las dos teorías me podría orientar, ¿no? Muchas veces podemos sospechar, de acuerdo con las manifestaciones clínicas que tenga el paciente o los estudios de radiología, ya sea TAC o PET, poder sospechar clínicamente de dónde pueda venir, pero eso no significa que seamos capaces de saber dónde viene. Porque sí que podrías ver el patrón típico de metástasis de un tumor que conoces, aunque no lo encuentres. Sí, que esto, por ejemplo, es lo que intentamos hacer con inteligencia artificial. Las características de los tumores, las características de un tumor de un paciente, cotejarlas con otras, por ejemplo, 5.000 muestras de pacientes, con esas características tratar de identificar a cuál se parece más, emparejarlas y decir, bueno, esto es probablemente un origen, me lo invento, gastrointestinal, de colon. Y de acuerdo a ello, pues tratarlo como si fuese un paciente con un cáncer de colon. Pero todavía no. Pero eso hay falta mucho de resolución. No, todo eso es bajo investigación y no podemos establecer un tratamiento de acuerdo a ello. A día de hoy. Qué interesante. Perdón, Elisenda, es que me voy enganchando con las preguntas. Te quiero hacer la misma pregunta que le hacía a ellos, que es, en esta experiencia, ¿qué cosas hubieras deseado tú que fueran distintas desde el punto de vista de lo que se tarda en un diagnóstico, cómo han sido tus terapias o cómo es el post, ¿no? Después? Yo he tenido la suerte de vivir en Barcelona y que mi hospital de referencia era automáticamente la Vall d'Hebron, ¿no? Un líder en el mundo seguramente. Pero no sé qué hubiera pasado si yo hubiera vivido en un pueblecito de las Terras del Ebre o del Pirineo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, he tenido la suerte de estar ahí, cerca, ¿no?
esos primeros 3 meses que comentaba, que fueron, claro, la gran incerteza, ¿no? La gran duda, el miedo al qué pasará, todo esto, claro, 3 meses es mucho tiempo. Si se pudiera cortar ese tiempo, fantástico. Y luego, lo que a mí el acompañamiento médico pienso que ha sido excelente, pero sí que quizá al paciente nos falta muchas veces el acompañamiento más social, ¿no? De recursos, de información, de cosas más no tan médicas, sino más sociales. Información sobre temas laborales, temas fiscales, ¿no? Acompañamiento de grupos de apoyo, de personas que pasen lo mismo que tú para compartir, ¿no? Y todo esto el hospital evidentemente no lo puede ofrecer porque no es su tarea, pero sí que pienso que puede ser un puente para que, ¿no? Facilite a los pacientes todos estos recursos, que seguramente son demasiado pocos aún. Y lo que sí que he encontrado a faltar es, igual que la salud física, ¿no? Siempre han hecho un seguimiento, llevo 8 años con un TAC cada 3 meses, están súper atentos, ¿no? A las novedades que puedan suceder en mi cuerpo, pero el apoyo más psicológico aquí pues, no ha sido tan seguido, ¿no? Ahora, pues, durante el primer diagnóstico necesité apoyo psicológico, me derivaron al psicooncólogo, estuve unos meses yendo. Desde entonces no he ido más, pero ahora que lo pedí en septiembre, pues aún estoy esperando la visita. Entonces, sé que si me encuentran un tumor, enseguida, ¿no? Actuarán, pero en la parte de psicooncología pues, ha ido un poquito todo más difícil, ¿no? Y eso es, y amplío la pregunta por si me ayudáis a encontrar la respuesta, porque no hay suficientes psicooncólogos, oncólogas, o sea, ¿cuál es el...? Además de lo obvio, supongo que no sobrarán, si no estarías atendida, pero... No hay suficientes psicólogos. Okay. No tenemos, por lo menos en nuestro hospital, tenemos una falta de personal. Cuando tú ves el número de primeras visitas que vemos todos, con el número de psicólogos que tenemos para nuestros pacientes, está completamente infradotado. Entonces, ¿hay suficientes especialistas? ¿O es una oncólogos, especialidad...? sí. Yo creo que oncólogos sí. No, psicooncólogos, quiero decir. ¿Psicólogos? ¿Hay suficientes psicólogos especializados en la atención oncológica? Porque lo que me planteo es si hay gente... O sea, si son fáciles de encontrar. Pasa con enfermería, por ejemplo, que sabemos que enfermería oncológica no hay suficientes personas preparadas. Hombre, yo ahora Rafael, un número exacto no te lo sabría decir, pero creo que hay más de los que... O sea, que podríamos tener más si se nos diera la dotación de personal. Yo creo que sí. Es verdad que no es una especialidad que tenga mucha gente, ¿no? Pero lo suficiente como para que nosotros si tuviéramos capacidad de contratar 3 o 4 más, creo que los podríamos encontrar, ¿no? Aunque, bueno, no sé qué opináis, sí. pero creo que es más un problema de dotación de personal que de... Ok. ¿Y cómo lo has resuelto, Elisenda? ¿Al final has tenido que ir por privado? Porque esto suele... Me mandaron la carta que tenía la hora, luego me mandaron otra carta que me lo aplazaban un poco, luego otra carta me lo volvían a aplazar al febrero. Llamé y dije, oye, que ya, a ver qué pasa. Y entonces, justamente esta semana, la semana pasada, me llamaron que la psicooncóloga que estaba de baja de maternidad, pues que no me podía atender, pero que habían puesto otra persona nueva y que ya tengo hora para esta semana. O sea, que fantástico. Porque más allá de este caso particular, en general una cosa que manifestáis muchos pacientes es esta idea de la otra parte, ¿no? Tanto la psicología como la orientación laboral, como hemos hecho una sesión sobre sexología también que fue muy interesante. Hay muchos aspectos que evidentemente cuando se está ganando la batalla principal, que es evidentemente la de tener una terapia, como tú decías, ¿no? Me pasa algo y enseguida estoy atendida. Tenemos el lujo de poder querer ampliar todo el resto de la cartera de servicios, ¿no? que es maravilloso. Yo quería escucharte, Rafael, porque yo te he visto antes, no sé si querías decir algo o no. ¿No? Ok, te leí mal, perdón. Antes de seguir con las preguntas que tengo preparadas, quería decirles que tenemos, ¿verdad?, micrófonos. ¿Tenemos micrófonos en la sala preparados? Vale, tenemos micrófonos para que hagan sus preguntas, tenemos a ambos lados. Solo les digo que suelen tardar a las primeras preguntas y luego llegan tarde y se nos acaban los minutos. Ahí lo dejo porque nos quedan 15 minutillos.
Y luego tendremos un tercer tiempo aquí en el lateral de la sala para tomar algo, por si quieren hacer preguntas más en petit comité, en un tercer tiempo. Quiero lanzaros algunas de las preguntas que han llegado online conforme la gente se registraba. No sé si las voy a saber dirigir adecuadamente, pero Cristina, creo que esta podría ser para ti. Vamos a ver. Me dice, un paciente de cáncer de vías urinarias con nefrectomía y 2 RTUs. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? Mitomicina, ¿qué efectivos tratamientos actuales hay, cosas que se estén investigando o ya estén disponibles? Es un tratamiento, eso es un tipo de tumor completamente distinto. Sí. Que sería más, bueno, que lo lleva el doctor Morales, que sería más el carcinoma urotelial de vejiga y vías. Sí, parece lo mismo, porque es verdad que cuando los pacientes tienen tumor de vías urinarias operan y quitan el riñón, sí, pero es un tumor urotelial con con un comportamiento en histología y en todo comportamiento distinto que lo lleva el doctor Morales. Gracias. Dejar a él que conteste. Perdón. No, o sea, son tumores que tienen un comportamiento no tan agresivo, que prácticamente con el tratamiento de mitomicina es suficiente. A día de hoy son tumores que nosotros consideramos de bajo riesgo, de bajo grado, y con tratamiento estándar que ya te han comentado, a día de hoy es suficiente. Okay. Y que yo sepa, no hay tratamiento actualmente en desarrollo, en estudios clínicos para este tipo de tumores de bajo grado, Okay. de debut. Gracias. Carlos, avances en inmunoterapia y sarcoma. Vale, esa es una de las preguntas que más recibimos en la clínica, porque bueno, en los otros tumores, por ejemplo, en el tumor renal sobre todo, la inmunoterapia ha cambiado radicalmente lo que es la supervivencia de los pacientes, la calidad de vida, y han obtenido resultados maravilloso. Desgraciadamente en sarcoma no hemos tenido la misma suerte porque de momento los datos a favor de la inmunoterapia en sarcoma son muy escasos. Hay un subtipo concreto que es un sarcoma ultra raro que se llama sarcoma alveolar de partes blandas, que es el único sarcoma por el que está aprobada la inmunoterapia en Estados Unidos. Pero es el único que tiene datos ciertos de que la inmunoterapia funciona y es un subtipo muy concreto. En la mayoría de los sarcomas, desafortunadamente, la inmunoterapia no es actualmente una herramienta que funciona. Los datos no son sólidos, no sabemos muy bien por qué no funciona la mayoría de los tumores. En muchos casos es por la misma estructura de los sarcomas, que tienen, para ponerlo de manera fácil, un componente estromal, o sea, un tipo de células que dificultan un poco la respuesta inmune, para decirlo de manera fácil. Pero actualmente fuera de ensayo clínico no es un tratamiento aprobado y no es un tratamiento efectivo. Se están estudiando varias maneras de desarrollar la inmunoterapia también en algunos subtipos de sarcomas concretos, utilizando, por ejemplo, algunas moléculas que expresan determinados tipos celulares, pero todo está todavía en desarrollo. Así que la respuesta de momento, avances lentos, bastante lentos. Okay. Perdóname que te repregunte aquí. Cuando decías que es por características puntuales de la mayoría de sarcomas, lo digo porque a veces cuando se dice que no funciona la inmunoterapia es por aquello de que de cada 100 pacientes solo funcionan 2 y entonces no me funciona. En este caso no es que funcione muy bien en 2 y en 98 no, sino que realmente estructuralmente, no sé si por microambiente, por el tipo de células, porque tiene ¿no? Sí, matriz extracelular. Sí. Obviamente en los estudios siempre hubo algún paciente en el que funciona. Sí, la tasa de respuesta, por ejemplo, de un estudio de inmunoterapia, uno de los más grandes que se llevaron a cabo en sarcoma, la tasa de respuesta no era del 0%, entonces sí había algún paciente que se beneficiaba, pero la misma biología del tumor nos dice que los sarcomas, por ejemplo, son tumores generalmente poco infiltrados, es decir, que tienen pocas células inmunes, por lo que es difícil que la inmunoterapia tenga efectividad, porque la inmunoterapia lo que hace es enseñar a nuestras mismas células a luchar contra las células tumorales. Entonces, habiendo pocas, es un poco más complicado que pueda ser efectivo, pero hay pacientes que se han beneficiado, eso es cierto. Ok, gracias. Si tenéis preguntas, levantad la mano, que yo estoy mirando aquí y no os veo. Os hago una pregunta a los... Por favor, adelante, sí.
Hola, buenas tardes. Bueno, más que hacer una pregunta, yo quería hacer una aportación. Yo me llamo Marta, soy vicepresidenta de la Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial de Asarga. Y respecto a lo que ha comentado Elisenda de la parte más social que no tenemos cubierta, quería que los médicos también se acuerden que existen las asociaciones y que para pacientes que no, por ejemplo, no les dan hora de psico-oncología, pues porque por la falta de recursos humanos, básicamente, si deriváis a los pacientes a las asociaciones, la gran mayoría tienen convenios con psico-oncólogos y con otras, bueno, pues en nuestro caso también la parte de fisioterapia, hay sitios que la tenemos cubierta. Bueno, una serie de ayudas al paciente cuando el hospital no puede dar esta ayuda o proporcionar esta ayuda. Más que nada decir eso. Y que también lo sepan los pacientes, claro. Que hay muchos que no saben que hay asociaciones o a veces desconocen el trabajo que hacen estas asociaciones y no saben que hay pues una cobertura de este tipo, ¿no? Gracias. Completamente de acuerdo. Yo, de hecho, en la consulta lo hago. Yo en la consulta les pido la visita con el oncopsicólogo, pero como sé que pasa esto que explica Elisenda, les digo que se dirijan a Asociación Española contra el Cáncer. También funciona muy bien en este sentido, tiene una red muy buena. Y si no, la Oncolliga, yo les digo que vayan a las asociaciones, porque es verdad que sé que nuestra realidad, desafortunadamente, es lo que cuenta Elisenda, no es un caso aislado, ¿no? Entonces, casi siempre tienen antes la visita con el psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer que con el nuestro cuando se deciden dirigirse ahí. Ajá. Entonces yo lo hago, pero tienes toda la razón, ¿eh? No, mi oncóloga, cuando le pedí que me derivara a la psicooncóloga, me lo dijo, si quieres buscar alguna asociación, porque quizá vamos a tardar un poco, sé que ella misma también lo... Y en la primera visita, hace 8 años, también me dijo que existía una asociación de sarcomas estatal, o sea que en este caso, desde la Valldebron sí que hacen los deberes. Qué interesante. Os lanzo una pregunta, creo que va a ser otra vez a los tres, puede arrancarla quien quiera, en la que os pido además que nos ayudéis a ser didácticos, pues una pregunta que se repite muchas veces que tiene que ver con vacunas contra el cáncer. Para ser completamente correcto, me la preguntan sobre sarcoma, pero creo que aplica a todos. ¿Nos ayudáis a entender qué significa una vacuna contra el cáncer? Sobre todo a la luz, por ejemplo, de este paper reciente que salió, ¿no? Sobre, no sé si recordáis, las vacunaciones de la COVID y los cánceres de pulmón. En fin, ha habido muchas noticias que estaban en prensa últimamente y que hablaban de eso. ¿Quién me describe cuál es la idea de una vacuna contra el cáncer? Bueno. Para nosotros es algo completamente, no se está desarrollando, no hay estudios en marcha, es un campo muy embrional, al menos por lo que respecto a los tumores mesenquimales, sí. No es algo que se está, digamos, siguiendo como estrategia. En cáncer de riñón sí que se está desarrollando. Se publicó, además tuvo mucho impacto, salió en las noticias y todo. Se publicó esta es una cosa que han hecho en Boston, un estudio con vacunas en pacientes. Lo que es una vacuna es intentar, ya es lo más personalizado que existe. Entonces, lo que hacen es coger el tumor del paciente, en general, como concepto, y de ahí eligen, una cosa que se llaman antígenos, que son como unas características del tumor, y intentan generar una vacuna contra esos antígenos específicos, que el del tumor del paciente A va a ser completamente distinto del B y del C, ¿no? Entonces, es la personalización absoluta. Se publicó un artículo hace unos meses, este año, 9 pacientes solamente, pero es verdad que a los 3 años de seguimiento ninguno había recaído, ¿no? Esto ha sido, pues se sigue trabajando en esa línea. Nosotros en Valldebron hemos participado en un estudio con una vacuna en el contexto que llamamos de adyuvancia, es decir, cuando al paciente le han operado ya para intentar prevenir el riesgo de recaída. En este contexto, lo habitual es dar 1 año de inmunoterapia en el cáncer de riñón, y en este estudio, a la mitad de los pacientes se les daba también una vacuna personalizada. Nosotros enviábamos el tumor, generaban la vacuna para el paciente y se administraba junto con la inmunoterapia. No tenemos resultados todavía, ¿no?, de este estudio porque se ha cerrado hace poco, pero sí que es verdad que estamos avanzando y que es un campo súper interesante
y que tiene mucho sentido pensar que pueda funcionar esto. Una cosa que me planteo a veces es que, desde el punto de vista popular, yo creo que la idea de la vacuna es una cosa que se aplica a todo el mundo, porque normalmente estamos hablando de enfermedades infecciosas, ¿no? La idea de que conocemos el patógeno y lo que necesitamos es hacer muchas copias de esta vacuna. Tenemos el punto intermedio de la gripe, que nos varía mucho, pero la idea es yo sé a qué ataco. En este caso, vacuna es un término que es un poco equívoco, creo, para los no especialistas, ¿no? Sí, pero los llamamos vacunas también. Al final, el concepto de las vacunas o de la inmunoterapia no deja de ser generar que tu sistema inmune sepa luchar contra el tumor, ¿no? En el caso de la inmunoterapia, las inmunoterapias aprobadas, esto es más general, se ataca pues una diana general que tienen todos los tumores o la mayoría de los tumores en los que funciona la inmunoterapia, claro, no como en los sarcomas seguramente pues lo que hablamos, ¿no? Son tumores más fríos que no tienen no podemos luchar contra esa diana, pero la vacuna es algo ya más generado a partir del propio tumor del paciente. Es decir, si tú no tienes el tumor, no puedes generar esa vacuna. Y también han existido vacunas no tan personalizadas contra antígenos generales de los tumores en general, ¿no? Y en todo caso, siempre terapéuticas. Es decir, son vacunas que se aplican después de... No estamos hablando de prevenir nada. No, todavía no. Quiero haceros una última pregunta de cierre a todos, que es, aunque antes os preguntaba algo relacionado, que es qué deseo tenéis para los próximos 5 años, qué cosas os gustaría tener. Os podéis poner un poco ciencia ficción, si queréis, no necesito que sea necesariamente realizable en el plazo más corto, y quiero empezar por Elisenda. Evidentemente, ¿no? Destinar muchos más recursos a la investigación, también a los raros, que no son tan beneficiosos para las farmas. Pero, sobre todo, en una de estas biotalks que escuché, un doctor dijo que el 40% de los cánceres son prevenibles o evitables. Tabernero en la primera sesión de esta Entonces, a pesar, ¿no?, de que tenemos que estudiar todos los cánceres, sobre todo, ¿qué hacemos para que este 40%, al menos estos 40%, que supongo que no son ninguno de los nuestros, pero este 40% que se puede evitar, cómo lo podemos, ¿no?, haciendo educación, o cómo podemos evitar estos, al menos, que son los más fáciles de evitar? ¿Se os ocurre algo? Ya que tengo el tema que saca Elisenda, ¿tenéis una idea de cómo se previenen más en vuestras áreas? Bueno, no sé, ¿no? Yo creo que algunos patrones de buena salud o de prevención los conocemos todos, lo que pasa es que quizás no estamos bastante concienciados, ¿no? Y desde luego el tabaco no hace falta ni mencionarlo, ¿no? Sí, pero el 33% de los adultos en este país claro, pues, ocasionalmente o regularmente. Pues quizá deberíamos ser más drásticos con ¿no? Quizá de alguna manera que podamos impactar más, ¿no? Y luego pues la dieta, el ejercicio, todo esto que todos lo sabemos, pero quizá pues no sé, hay que hacer más insistencia en la población general, quizá no lo estamos haciendo lo suficientemente bien otra vez, ¿no? Pues eso, para que ese 33% van a tener tumores, que esos son 100%, algunos de ellos 100%, los causados por el tabaco serían 100% evitables, ¿no? Entonces, no sé, sí, quizás, no sé qué se os ocurre, pero yo creo que insistir más, hacer más, y quizá esto, pues a lo mejor en cuestiones como tabaco, a lo mejor pues tener leyes todavía más drásticas, no sé. Y solamente recordar que vapear también produce cáncer, ¿no? Que ahora está muy de moda el vapeo, pero es que el vapeo ya está demostrado que produce igual puede producir cáncer igual que el tabaco, ¿no? ¿Sí? Que no piense la gente que es inocuo el vapeo, ¿no? Okay. Yo estoy de acuerdo con la doctora Suárez, pero desafortunadamente hay mucho interés económico detrás de todo esto y que se nos escapa a nosotros. O sea, si dijéramos a la industria tabacalera que se les acaba el negocio, no sé qué pasaría, ¿no? Porque es mucho dinero para ellos. Y yo creo que esto es algo que todos somos conscientes, pero que a las personas que estamos aquí, yo creo que todo esto se nos escapa. Pero, no sé, más impuestos o algunas otras medidas que pudiera llevar a la población que ingiriera menos tabaco. Pero eso es muy complicado, ¿eh? Nueva Zelanda lo intentó, no sé si recordáis, hace unos cuantos años, y tuvo que recular. Hizo una propuesta de ley de prohibir la venta de tabaco a los que cumpliesen 18 años a partir de cierto año de nacimiento, para no
si tú te has criado con estas películas de cine, con estas series, etcétera, no te digo nada, pero los más jovencitos no, y lo tuvieron que quitar en el cambio de gobierno. Cuando Jacinda Ardern perdió la presidencia y entró un gobierno, en este caso creo que conservador, no tiene ninguna relación, pero cuando hubo el cambio deshicieron la ley. Así que parece que por regulaciones es complicado. No quiero derrapar, perdóname. Rafael, ya que estabas con la palabra, ¿cuál es la cosa que desearías más o menos ciencia ficción? En tumores de origen desconocido es seguir la misma línea que comentaba Carlos, que seamos capaces de poder secuenciar a los tumores de los pacientes, que nosotros le llamamos secuenciación de todo el genoma, con la finalidad de poder identificar algún biomarcador, alguna proteína débil que pueda ser atacado con algún fármaco, que yo creo que esta es una puerta que nos podría abrir expectativas para poder ofrecer algún posible tratamiento eficaz a los pacientes. Ok. Carlos. Yo, bueno, para decir, o sea, que estoy completamente de acuerdo con eso, para añadir algo más quizás específico para el mundo de los sarcomas, mi deseo que quizás sería algo más factible sería que todos los pacientes con esas patologías raras podían tener acceso a un centro de referencia, que no quiere decir que se tengan que tratar todos en Vall-d'Hebron o en otro hospital, porque claro, tampoco hay espacio y tampoco hay recursos, pero que al menos puedan tener acceso a una valoración por centro de referencia para asesoramiento sobre el tratamiento y sobre todo también sobre el diagnóstico, porque nosotros, por ejemplo, lo que se produce muy a menudo es un cambio de diagnóstico, que en la mayoría de los casos son, ¿cómo decir?, son cambios menores, pero sí que hay un 10% de pacientes que vienen con un diagnóstico, revisamos el diagnóstico con nuestros patólogos o nuestras técnicas de diagnóstico moleculares y se produce realmente otro tipo de diagnóstico, lo que obviamente impacta en todos los tratamientos secuentes. Entonces, yo creo que sobre todo para pacientes con patologías raras es importante una valoración por un centro de referencia. Quizás eso sería un reto más alcanzable en los próximos 5 años. Qué interesante. ¿Y Cristina? Bueno, sí, soy poco original, pero sí, así como sueño, pues conseguir identificar biomarcadores válidos que nos puedan decir qué terapias van a funcionar en cada paciente, ¿no? Porque ahora en cáncer renal estamos en un momento de café para todos y no sabemos identificar qué paciente se va a beneficiar un poco de qué. Y luego en el corto plazo, y también que algo pues no un poco en la línea de lo que dice Carlos, más realista, que todos los pacientes sepan que existen los ensayos clínicos. En España tenemos una demora en la aprobación de fármacos y creo que más que en muchos otros países aún tienen mayor beneficio, ¿no?, de los ensayos clínicos, dado que a lo mejor no tenemos acceso a según qué otras medicaciones que hay en el resto de Europa. Entonces, bueno, difusión en la población. Ok. Pues Cristina, Rafael, Elisenda y Carlos, muchísimas gracias por este rato que habéis compartido con nosotros. Nosotros ahora pasamos a un tercer tiempo, tenemos un cóctel saludable aquí al lado. Muchas gracias por su atención. Con esto echamos el cierre de las Biotalks de 2025, pero ya tenemos por ahí, antes Gerard sacaba el programa, tenemos ya el programa para las de 2026. Si así lo desean, les esperamos allí. Gracias por su atención.